íntima creencia nos dice que a través de la revolución nacionalsocialista, el pueblo alemán no solo se ha vuelto a encontrar consigo mismo, sino que de este acontecimiento nacerá una nueva y auténtica comunidad de pueblos y naciones. Todo el tiempo Heidegger preguntándose por la raza, por la sangre del pueblo alemán, ¿no? Concentrado en esta idea de la mismidad, ¿no? Del origen de lo alemán. Julio Quesada pretende, como él mismo lo dice, entre comillas, ser un narrador, en términos benjaminianos. Y en efecto, en estos términos benjaminianos, lo es. Se impone la tarea de leer la historia de la filosofía a contrapelo, para desenmascarar la oscuridad agazapada en el pensamiento y la acción heideggeriana. Y puedo decir que hasta cierto punto lo logra. Sin embargo, para una filósofa remediza, debo decir que yo no tengo una formación filosófica, pero me invitaron, junto a Julio, esta exposición tan evidente, sin matices ni claroscuros, me despierta cierta suspicacia. Si es así de claro y transparente el vínculo entre la pregunta por el ser y la ideología nazi, o sea, el hecho de que ya la pregunta por el ser sea, en principio, una pregunta por la mismidad de lo alemán, o sea, si esta pregunta tiene que ver directamente con la ideología nazi, podría no serlo también. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué Ser y Tiempo sigue siendo considerada una de las obras máximas de la filosofía del siglo XX? Es cierto, quizás no es el primero que establece esta relación. Eugenio ya hablaba de Faría. El caso Heidegger es vieja historia. Los filósofos heideggerianos y no se han preguntado hasta el cansancio el porqué de su participación en el régimen nazi. Los heideggerianos, de manera particular, siguen buscando una respuesta a su silencio frente al genocidio judío. Y la propia Hannah Arendt, ahí sí, sin disculpa, discípula y amante, judía, exiliada por los nazis, le otorga el beneficio de la duda. En una carta del maestro a su alumna, escrita en el invierno del 32-33, Heidegger responde con todo desparpajo. Y esta es la gran crítica Hannah Arendt, bueno, que acepta. Es el único momento en las cartas, en la correspondencia de Hannah Arendt con Heidegger, en que Hannah Arendt le pregunta, y él le contesta a Heidegger: querida Hannah, los rumores que te inquietan son calumnias que encajan perfectamente con otras experiencias que he tenido que vivir en los últimos años. El hecho de que difícilmente pueda excluir a los judíos de las invitaciones a los seminarios puede deducirse de la circunstancia de que en los últimos 4 semestres no he tenido ninguna invitación al seminario. El que, según dice, no saluda a los judíos es una difamación tan grave que eso sí la tendré muy en cuenta en el futuro, ¿no? Se va a portar bien. Para aclarar mi actitud frente a los judíos bastan los siguientes hechos. Quien, a pesar de ello, viene y debe doctorarse y además podrá hacerlo es un judío. Quien puede venir a verme mensualmente para informar de un trabajo importante en curso es otro judío. Quien hace unas semanas me envió un extenso trabajo para que lo revisara con urgencia es judío. Los 2 becarios de la comunidad de asistencia cuyo nombramiento conseguí en los últimos 3 meses son judíos. Quien recibe a través de mí una beca para Roma es un judío. Quien quiera llamarlo antisemitismo furibundo, que lo haga. Y ya con eso es el único momento en que, o sea, se disculpa, si podemos decir que es una disculpa, con Hannah Arendt. Y Hannah Arendt jamás volvió a tocar el tema, más que en ese texto del zorro, que me parece más así como un divertimento que una verdadera crisis. Después de esta respuesta, o Heidegger era esquizofrénico, o Hannah Arendt y la filosofía occidental han errado en el camino. Y con todo, no dejo preguntarme si la respuesta puede ser sintetizada en los términos en que Quesada lo plantea. Y dice Julio: la afiliación de Heidegger al nacionalsocialismo ya no puede seguir contemplándose como un error, un despiste que tuvo el ciudadano Heidegger, sino como una lógica consecuencia de sus planteamientos filosóficos. Tampoco puede caber la menor duda, y aquí está, de que se empapó de Mein Kampf, o sea, de Mi lucha, de Hitler, y que, a la luz de sus escritos políticos y no tan políticos, era consciente de que la revolución nazi implicaba el antisemitismo con todas sus consecuencias, comenzando con la eugenesia. Aquí ya sigo yo. Si Mein Kampf fue publicado el 25 y 26 y Ser y Tiempo en el 27, ¿de qué manera Heidegger pudo haberse empapado del panfleto hitleriano cuando Ser y Tiempo fue un trabajo que seguramente, imagino, llevó años de reflexión?
Por supuesto, coincido totalmente con la primera parte de la cita. Un error de tal magnitud exigía una explicación por parte de Heidegger, cosa que nunca llegó, a menos consideremos el cinismo de la carta Hannah Arendt como la respuesta que lo redime de toda culpa. Es la relación entre la escritura del Ser y Tiempo en Mein Kampf, obra de un charlatán de cantina convertido, por azares del destino, en el arquitecto del genocidio antisemita más grande de la historia, lo que a pesar de los ejemplos que nos ofrece Quesada, me desconcierta. Reconozco de manera ambigua mi inocencia frente a tal aberración. Si bien es cierto que no puedo disociar el pensamiento de un autor de su práctica, me es difícil aceptar que una de las mayores obras de la filosofía, que pretendía igualarse a la Grecia antigua, se haya podido alimentar de la basofia hitleriana. Es aquí, en este punto, donde mi lectura del libro de Quesada se detiene con una gran interrogación. Esto no quiere decir que apruebo el comportamiento de Heidegger, ni tampoco que simpatizo con su filosofía, y mucho menos me conformo con el cinismo de su respuesta a los tímidos cuestionamientos de Arendt. Estoy convencida que el trabajo analítico de su filosofía, en correspondencia con su participación en el nazismo, es hoy más que nunca una tarea ineludible. Y en este sentido, el libro de Quesada aporta sin duda elementos clave para el debate. Sin embargo, y a pesar de que mi lectura no es la de una gran conocedora a fondo de la obra heideggeriana, percibo a lo largo del libro una cierta pasión negativa que domina la reflexión por encima de cualquier mediación teórica. El caso de Mein Kampf y Ser y Tiempo, como obras emparentadas, fruto del pensamiento de la raza, la tierra y la sangre, tendría necesariamente que venir acompañado por un trabajo mucho más fino y matizado que permitiera al lector comprender las similitudes, pero también las diferencias. Insisto, el estudio detallado que Quesada realiza a partir de gran número de textos heideggerianos no resuelve todo el caso Heidegger, aunque definitivamente nos coloca en el camino del pensamiento genocida. Es necesario, no obstante, entender que nada se da en blanco y negro, y que a veces los grises, o los claroscuros, resultan mucho más útiles y atinados. Al final del camino, quizás, sea el holocausto el que nos regrese a Heidegger, pero para ello habrá, como escribe Arendt, que sacar al filósofo de su madriguera para ver qué hay de zorro en Heidegger y qué en él apunta hacia otro horizonte. Espero que esto se pueda discutir quiero decir, el libro me puso a trabajar como loca, me despertó muchísimas dudas, interrogaciones. Me parece que es justamente el trabajo que tiene que hacerse, el estudio de la obra de Heidegger, para ver en qué medida Heidegger y el nazismo se alimentan de una misma fuente, pero me parece difícil aceptar ciertas correspondencias, como las de Mi lucha, de Hitler, que es un panfleto absolutamente vulgar frente a la elaborada y sofisticada filosofía de Heidegger. Entonces quizás esto podamos discutir. Gracias. Pues les pido un aplauso para el Yo les agradezco mucho vuestra presencia y agradezco muchísimo la presencia de Eugenio Palomo y de Esther Cohen. Además lo de Esther pues ha sido muy, muy especial, y agradezco también a mi alumno querido Omar Fuentes, ¿verdad? Omar Jara.